en lo posible, usen el micrófono para hacer preguntas, ¿ya? Porque no quedo ciego, ¿ya? Bien, veamos entonces este periodo entre guerras, el mundo entre guerras. Pasaron muchas cosas, ¿eh? Es todo un periodo de la historia importante, ¿eh? Acuérdense que la Primera Guerra Mundial finaliza en 1918 y la Segunda comienza en 1939, ¿ya? Entonces es un periodo 18, de 20 años, de 20 años, eh, que el mundo estuvo expectante, qué iba a pasar, ¿no? En definitiva, el conflicto se reabrió, pero con otras causas. ¿Mm? Veamos qué pasa en este periodo. En primer lugar, lo primero, Rusia, ¿ya? Rusia. Rusia se sale de la guerra, ¿ya? Se sale de la guerra. ¿Mm? Cosa que era arriesgada, ¿no? Porque estaban peleando con Alemania y Alemania es una máquina de matar. Entonces, salirse así nomás de la guerra era tremendamente riesgoso. Pero las apuestas estaban bien hechas porque la verdad es que para ese año, 1917, ya Estados Unidos ya se había metido, Estados Unidos se mete al final y con el enorme poderío que tenía le dio un apoyo tremendo a Inglaterra, no la dejó sola a Inglaterra, ¿ya? Y pudo Inglaterra con Estados Unidos sortear, ¿no es cierto?, este conflicto tan complicado, que era la Gran Guerra. Así que Rusia ya no tenía mucho más que decir, aparte que Rusia estaba empobrecido, en un país que estaba aniquilado, quebrado, no tenía mucho más que decir. Un enemigo de Rusia era Japón, pero Japón estaba con la triple entente en ese momento, ¿no? En ese momento es distinta la postura que va a tener en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la primera, si bien no movilizó tropas porque estaba también siendo un conflicto muy complicado, sí dio apoyo logístico, básicamente a Inglaterra. Así es que para Rusia no era un problema Japón tampoco, lo tenía por la retaguardia. Eh, pero hay que ver qué provocó la salida. ¿Ya? Vamos viendo. En primer lugar, hay una gran decepción de los soldados que estaban en el frente. Ya no querían seguir peleando. Los soldados no entendían por qué su país estaba en guerra con Alemania. Es que nadie lo entendía, ¿ya? Era porque había entrado a defender otro país más chico, era por dominios dentro de la península de los Balcanes. Entonces, para la gente común, esto no era comprensible, no era una guerra propia esto, ¿ya? Y estaban con hambre, estaban con la ropa deshecha, entonces, ¿por qué hay que seguir en el frente? Y no estaban muriendo uno o dos, morían por miles y miles y miles, cientos de miles los que morían, ¿ya? Por día eran muchos los que iban muriendo, entonces esto ya fue provocando ya el desgarro del alma de la milicia rusa. El régimen político absolutista de Nicolás II. Sigue el absolutismo, ¿ya? El absolutismo que ya ha quedado atrás, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, recordemos, en primer lugar, la Revolución Francesa, saca a Luis XVI, y luego, cuando se logra algunas restauraciones en que se retoma un poquito el camino antiguo, vienen las revoluciones básicamente la más importante es la de 1848, ¿no? Y que con eso ya el absolutismo se acaba, al menos en Europa, ¿eh? Porque hay otras partes donde, como Japón, por ejemplo, u otros lados donde el tema continúa, pero en Europa ya no, pero en Rusia sigue la misma, ¿ya? Nicolás II sigue tocando la misma canción, ¿ya? De la monarquía absolutista, ¿ya? Y es el zar de este enorme país que eh, que tiene sometidos a un montón de países más pequeños, ¿ya? Como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, y ahí no sé por qué está malo, dice Moldavia, eso no es Moldavia, eso por ningún motivo es Moldavia, eso es Mongolia, el que hizo le quedó mal esa parte. Yo los traje a otro lado y no me di cuenta de ese error. Eh, Tiene este inmenso dominio. Rusia es un imperio tremendamente grande, pero está atravesando serios problemas internos, ¿ya? Y está también un poco la ceguera del zar de no ver los problemas sociales que está enfrentando el pueblo. Eh, Hay condiciones económicas deplorables entre los más pobres. Se decía que la teoría marxista de Karl Marx y Engels
tendría que triunfar en algún país con problemas de obreros, ¿no? ¿Se entiende? Pero en un país industrializado. Se entendía que eso iba a pasar algún día en Inglaterra, en Francia, que era como lo más clásico, en Alemania o en Italia, pero no en Rusia, por la sencilla razón de que Rusia no contaba con un proletariado, con una masa obrera. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenía Rusia? Rusia tenía un gran campesinado, ¿ya? Rusia era llamada también la gran comarca, porque, si ustedes se acuerdan, por ahí la primera clase que nos reunimos, Rusia siguió la línea, más que la línea más bien capitalista, Rusia estaba en la línea fisiócrata, ¿ya? Estaba puesta, ¿no es cierto?, su forma de organización en la tierra. ¿Ya? Visto sí, monarquía absolutista, con un gran campesinado, no estaba dadas las condiciones para una revolución marxista porque no había masas obreras. ¿Y por qué no había masas obreras? Porque no había industria, es así de simple, eran puros campesinos. ¿Ya? No obstante, la historia dijo otra cosa. Tras la humillación militar de la guerra ruso-japonesa de 1905, se produce un alzamiento del pueblo. La guerra ruso-japonesa fue muy desgastante. ¿Ya? Rusia quemó todos sus petardos, digamos, peleando con los japoneses y perdieron. ¿Ya? Entonces, esto ya traía resentida a la gente desde antes y había mucha hambre dentro de Rusia. Eso es lo que mueve a crear los soviets, ¿ya? Que son organizaciones sindicales, organizaciones de campesinos, ¿no? Que dominan los pueblos, ¿ya? Los soviets van a dominar cada pueblo y comienzan a reclamar cuotas de poder, ¿ya? Se empieza a instalar esta situación. Los sectores obreros, entre comillas, por lo que acabo de explicar, ¿no? Los sectores obreros se agruparon en soviets, quienes organizaron una huelga general, lo que obligó al régimen zarista a hacer reformas, ¿ya? Y el panorama es algo parecido a lo sucedido con Francia, es un poquito parecido, en que está el rey Luis XVI, ¿no? En que también empieza reforma. El zar, al parecer, aprendiendo un poquito de la historia, Nicolás II hace las reformas necesarias, que es, en primer lugar, instalar un parlamento, ¿ya? Ese parlamento es el denominado Duma, ¿ah? La Duma. Eh, el problema es que esto está en pleno proceso de reformas cuando lo agarra la guerra, ¿ya? La Primera Guerra Mundial estalló en medio de la modernización de Rusia. O sea, la Primera Guerra Mundial le cae en el peor momento a Rusia, ¿ya? Cuando está más complicado es cuando estalla, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y esto va a actuar como un catalizador para que se produzca la revolución, ¿ya? Estalla entonces la Revolución Rusa. Acá, déjeme retroceder un poquitito. En cuanto a partidos políticos, hay un partido político amplio en el centro de clase media, llamado, algunos autores le llaman liberal demócrata y otros historiadores le llaman socialdemócrata. Es un partido al medio, digamos, de clase media que es bastante amplio. ¿Ah? No quiero hacer equivalencia en Chile porque eso mueve a polémicas y me carga eso. Pero ya se lo expliqué bien de qué se trata. ¿Ya? Es un partido liberal demócrata o socialdemócrata, algo por el estilo, y ese es el mayoritario y el que está en medio. Pero hay otros que son más exaltados, más radicales. Uno es el menchevique. ¿Ya? Los mencheviques promueven llegar al socialismo. Definitivamente ellos quieren instalar un sistema marxista, ¿no es cierto?, dentro de Rusia, pero de forma gradual, pacífica y democrática. ¿Ah? Los mencheviques quieren un proceso democrático, que el país se modernice, que tengan parlamento y que puedan hacerse las reformas necesarias para ayudar al pueblo que está sometido al hambre, ¿no es cierto?, y a la opresión de los zares y en el fondo todo este movimiento, como esas marchas que se ven ahí en la fotografía, buscan el cambio, pero de forma gradual y pacífica. El grupo más radical es el grupo bolchevique, ¿ya? Que promueve la revolución armada y por medio de la violencia acabar con todo el orden establecido e imponer una dictadura del proletariado. De modo que en esta revolución rusa, en este gran movimiento social, eh,
se distinguen estos tres partidos, ¿ya? El liberal demócrata o socialdemócrata, que está más al medio, que es moderado y es minoritario, y estos dos otros grupos que son más radicales, los mencheviques y los bolcheviques. Los soldados que combatían en el frente de batalla estaban muy mal preparados y apertrechados. Había muerto 1.7 millones de soldados, de los 4.5 que estaban movilizados. Era una barbaridad, imagínense, 1 millón, casi 2 millones de muertos en puros soldados. Era una carnicería el frente de batalla, ¿ya? Era una verdadera carnicería. Ojo que morían también por las razones que les expliqué la clase anterior, ¿ya? Hace 2 semanas atrás. Aparte de los que caían producto de las balas, ¿no? También morían por enfermedades o por hongos. Acuérdense que también les entraba esta cuestión, lo que les expliqué, el pie de trinchera, ¿ya? En que se les podrían los pies por la humedad, ¿ya? Y las condiciones de frío también eran tremendas, eran extremas. Y lo otro, tal como dice aquí la información, estaban mal apertrechados. Los abrigos que usaban no eran suficientemente, ¿ya? Recordemos lo que es Rusia, frío, no, pero no es ni comparable con el que tenemos acá, es pura nieve, puro hielo, ¿ya? Y las botas de estos gallos se les empezaron a romper, ¿ya? Entonces, sin duda, tú no puedes seguir en esas condiciones. Y esto ya hizo que la oficialidad, los altos mandos de los tenientes para arriba, digamos, seguían apoyando el conflicto y obedeciendo al zar. Pero el pueblo, los soldados, la soldadesca, digamos, ¿ya? Lo que en Chile llamamos así, de una forma un poco despectiva, los pelados, ¿no? Eso empezaron a desobedecer, empezaron a desobedecer, ¿ya? Y hubo algunos casos en que pescaron una pistola y era un balazo al oficial, ¿ya? Y esos marcharon de vuelta a las ciudades, ¿ya? Y ahí ya se vería grande el tema. No había apoyo de los soldados hacia el gobierno. Los civiles no estaban mucho mejor y se generó enorme malestar en la población, que salió a protestar en las calles, lo cual fue duramente reprimido. ¿Ya? Salían soldados a caballo, con espadas, qué sé yo, y no solamente golpeaban a la gente, sino los mataban directamente, ametrallaban, qué sé yo. Pero se produjo una huelga general que terminó con la caída del régimen zarista. Esto fue en un día, fue un día en que confluyeron, de repente, confluyeron obreros en las calles, confluyeron estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, eh, campesinos, y los soldados que salieron a reprimir se fueron con la gente. Fue así de simple. O sea, los que tenían que estar reprimiendo estaban con la gente. Entonces, de repente, en una cosa de horas, esto estaba volteado, ¿ya? Y el zar tuvo que irse. Fue así de rápido. Fue así de rápido. Esa fue la revolución rusa, ¿ya? De un suácate, el pueblo se manifestó en las calles y se tuvo que ir el zar. Con estos antecedentes, yo no quiero decir ironías, ¿eh? Lo digo muy seriamente. El 18 de octubre del año pasado, acá en Chile, hablando con otra gente, profesores de historia, dice, esto me está oliendo a la Revolución Rusa. Cuando la gente empezó a saltar los tornos del metro, ¿ya? Esto empezó a pasar como una semana antes, más o menos. Día martes, miércoles, la cosa se empezó a poner cada vez peor. Había muchos carabineros en las estaciones del metro, hasta que esto de repente revienta. El día viernes, tipo 2 a 4 de la tarde, estaba el país entero tomado, estaba un descontrol completo. Fue lo que pasó en Rusia, ¿ya? Fue lo que pasó en Rusia, ¿ya? Pero con la diferencia que cayó todo un régimen, ¿ya? Pero no solamente un líder, no solamente el zar, se volcó el sistema, ¿ya? Se acabó, ¿no es cierto?, el zarismo. Esta primera revolución fue obra de partidos burgueses liberales y de socialistas moderados, ¿ya? Es muy parecido a lo que pasó con la Revolución Rusa, ¿eh? Que también fueron los burgueses los que más apretaron arriba, digamos, que caía el régimen, ¿ya? Porque querían ellos estar, digamos, gobernando. Acá pasa algo parecido. La burguesía liberal fue la que más estuvo apretando arriba para que se produjera la revolución. Por ello, concedieron libertades individuales y convocaron a una asamblea constituyente, un proceso parecido al ruso, para decidir el sistema de gobierno que adoptaría el país. La principal figura fue Alejandro Kerensky, de la fotografía, del Partido Demócrata Liberal, el que les mencionaba antes, que este partido más de clase media, que es más y con mayor y que el que tiene la mayoría de apoyo popular, quien fue nombrado jefe de gobierno. Estos son cargos nuevos para Rusia. Entonces, el jefe de gobierno es lo que nosotros entendemos como primer ministro.
¿ya? En el entendido que se mantenía el zar, por el momento estaba ahí todavía asustadísimo, el zar metido en su palacio y Kerensky actuando como primer ministro. Eh, Hay una película, acuérdense que yo soy muy cinéfilo, hay una película muy buena, el problema es que está desaparecida la película, yo lo he buscado en YouTube, no está por ninguna parte, ¿ya? Si es que la encuentran por ahí, es larga, ¿sí? Se llama El Doctor Chivago, ¿ya? Chivago, como es ruso, se escribe con Z, no con CH, con Z, es Sivago, ¿ya? Doctor Sivago, a ver, se pronuncia Chivago. Doctor Sivago. Hay una versión nueva que es re mala, que es como el año 2010, por ahí, pero es malísima. Pero la versión antigua, de 1960, es excelente, ¿ya? Y el Doctor Chivago te trae una historia bastante romántica, que es como la trama de todo esto, te va mostrando cómo se va produciendo el desarrollo de los acontecimientos, ¿ya? En Rusia. ¿Mm? Es muy dramática la película, muy, muy fuerte por lo demás, ¿Mm? Pese a lo antigua que es. Pedro Alexander Kerensky no fue capaz de resolver los enormes problemas económicos y sociales de Rusia. El tema se le escapó de las manos. La pobreza era muy grande, la situación de los soldados era paupérrima, y la situación estaba muy descontrolada. ¿Ya? Y Kerensky, ya, aunque logró instaurar un sistema democrático, aunque logró instalar la Duma, el Parlamento, la cosa se le fue de las manos. Y eso abrió el camino a que los mencheviques y los bolcheviques asumieran el poder. Y comienzan los golpes. Comienza un golpe tras otro, y las aspiraciones democráticas se empiezan a esfumar. Vladimir Ilich Ilenov, también conocido como Lenin, ¿no es cierto?, un bolchevique, es quien impulsa una revolución auténticamente marxista dentro de Rusia. Él tiene la siguiente propuesta. En primer lugar, retirarse de la guerra. ¿Ya? Recordemos que estamos todavía en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Rusia sigue metida en la Gran Guerra. Número dos, redistribución de la tierra, ¿ya? Que es lo más clásico que hacen los gobiernos marxistas cuando asumen, ¿ya? Las denominadas reformas agrarias, ¿ya? Para evitar que los latifundistas controlen el campo, especialmente en Rusia, que, como dije al comienzo, es una gran comarca, ¿no? Tercero, entrega del poder a los soviets, ¿ya? Los sindicatos iban a ser los que iban a controlar el país. Número cuatro, control de las fábricas por medio de los comités de obreros, ¿ya? Las direcciones de las fábricas quedan a cargo del sindicato y los accionistas, ¿ya? O los dueños tenían que hacerse a un lado y entregar la propiedad al soviet. O sea, es decir, una empresa y hacer el sindicato el que iba a manejar la empresa y los dueños quedaban expropiados, ¿no? El dueño quedaba afuera. Estas proporciones no eran para nada suaves, por si acaso, no es que les pagaran, sencillamente les decía, hágase un lado, ahora la empresa no es de usted, ¿ya? Y pasaba el sindicato a controlarla. Y finalmente, autonomía para las nacionalidades. Es decir, Lenin le prometía devolver la autonomía a Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán, Turkmenistán, Mongolia, todos estos países satélites que están incorporados dentro de este imperio ruso que controlaba el zar. Lenin prometía devolverlo. La Revolución de Octubre, famosa en Rusia. En octubre de 1917 se produce una insurrección en que es asaltado el Palacio de Invierno y cae el gobierno de Kerensky. El poder es tomado por Lenin, secundado por León Trotsky. ¿Ya? Trotsky era el brazo derecho de Lenin. ¿Ya? Kerensky es sacado. Recordemos que Kerensky fue el producto de un tímido sistema democrático, pero estamos en medio de un golpe de Estado. ¿Ya? Salió Kerensky y Lenin se instaló, ¿no es cierto?, teniendo como brazo derecho a Trotsky. Lenin, una vez en el poder, ¿no es cierto?, expropia los latifundios y el control de las empresas por parte de los obreros. O sea, lo que había prometido lo hizo. ¿Ya? Eh, Se expropiaron los latifundios, estos se subdividieron y las tierras fueron entregadas a los campesinos, o sea, a los inquilinos, a los trabajadores de los campos, se les repartió un pedacito a cada uno, ¿ya? Y los latifundistas se acabaron. Y en las empresas, los obreros, ¿no es cierto?, los sindicatos pasaron a controlar las empresas.
Número dos, da derecho de determinación de las nacionalidades. Esto fue totalmente de la boca para afuera, porque fue solamente un instante, duró unos poquitos años, esta determinación de las nacionalidades, pero 4 años después volvieron a invadirla. ¿Ya? O sea, cayeron los mismos vicios que cayó el zar. ¿Ya? Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Armenia, Mongolia y otros más volvieron a ser reabsorbidos por Rusia, ¿ya? Para crear un nuevo país llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero eso va a ser en el año 1922. Estamos todavía en el 18. Número 3, total ruptura con los mencheviques, sus aliados, con quienes lograron, ¿no es cierto?, el golpe, los echaron para el lado, porque los mencheviques trataban de poner rienda, ¿no es cierto?, de apretar un poco los bolcheviques que no fueran a comenzar masacres, ¿no es cierto?, con los opositores. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, en definitiva, el partido menchevique fue expulsado del gobierno. Y los bolcheviques quedaron gobernando ellos solos. Número 4, todas las decisiones pasan a ser tomadas por el Partido Comunista, suprimiendo cualquier tipo de participación democrática de otros partidos. Y comienza la autocracia. ¿Ya? Lenin se transforma en un dictador, ¿no es cierto?, apoyado por el Partido Comunista y no permite la injerencia de otros opositores al zar, ¿ya? Los deja totalmente fuera y no solamente eso, los persigue a muerte, a los que intenten oponerse. Esto provoca el estallido de una feroz guerra civil entre 1918 y 1922, 4 años de guerra civil, el cual termina por imponerse los bolcheviques, dando nacimiento a la URSS en 1922. Los mencheviques, junto al Partido Liberal Democrático, junto a la derecha, junto a los nacionalistas, parte del ejército, y la antigua monarquía que iba quedando, conforman un frente denominado los blancos, se llaman así, que luchaban contra los comunistas, o también llamado Ejército Rojo, ¿ya? Que de hecho el Ejército Rojo tiene una fama histórica tremenda, porque sigue después con muchos eventos importantes a lo largo de la historia, durante 70 años, ¿ya? Finalmente el Ejército Rojo se impone por sobre el Ejército Blanco. Las fotografías son desgarradoras. La guerra fue, pero de una devastación total dentro de Rusia. ¿Ya? Esa película que les llegaba antes, Doctor Chivago, te muestra esto, los pueblos, cómo quedaban, incendiados enteros, donde se producían batallas, se arrasaba con todo. ¿Ya? Fue muy cruenta esta guerra interna. Todos los opositores al régimen bolchevique son perseguidos y la familia Romanov íntegramente fusilada. ¿No? Mataron a toda la familia real. Parecido a lo que le pasó a los 16 en Francia. ¿No? Los fusilaron a todos. Tengan en cuenta que también había niños acá. Cuando se produjo el fusilamiento, que fue en el Palacio de Invierno, eh, hubo que sortear quién disparaba, porque todos querían matar al zar, obviamente, todos querían tener ese privilegio, pero los balazos también llegaron para los niños. Esto hizo surgir una leyenda, había una niña muy pequeña, que creo que no está en la fotografía ahí, llamada Anastasia, que según la leyenda, Anastasia, los soldados, como era tan pequeñita, tenía como unos 2 años, un año, una cosa así, los soldados no quisieron matarla, imagínense, mataron a una guagua, entonces habría quedado viva, ¿ya? Y sacada del país de alguna manera y ya a Estados Unidos. La cosa es que muchos años después había una anciana, por ahí por la década del 60, en Nueva York, que decía ella ser Anastasia, y detentaba el trono de Rusia. ¿Ya? Cuando la democracia volvió a Rusia, muchos años después, los herederos de Anastasia empezaron a pedir el trono, ¿ya? Pero no había, ¿no es cierto?, ninguna forma de demostrar que realmente fuera. Según algunos expertos, esto fue, la verdad, todo un carril. Esta mujer nunca fue Anastasia, incluso me parece, si mal no recuerdo, que esto dio pie para inspirar una historieta de Walt Disney. Hay una historieta que se llama Anastasia por ahí y que está basada en estos hechos. ¿Ya? Hasta donde yo entiendo, ¿no? Parece que todo esto no es más que una... no es dígame, por favor, sí. Mire, mi profe jefe Sí. de media, él es profe de historia y él nos contó esa historia
y dice ¿Ya? que cuando atacaron a la familia y todo eso, Sí. Anastasia, a uno de las personas que estaban disparando, se le agarró su pierna y le pidió que por favor no la mataran a ella. Uy, qué terrible, ¿ya? O Sí, sea, habría quedado no sé viva. si se va a aportar algo como para agregarle algo. No, súper, súper, sí. No, es que yo te agradezco porque no sé bien cómo fue la historia. No sé. Sí sabía que se creía que había quedado viva. ¿Ya? Y, claro, es posible que haya pasado esto. Ahora, qué suerte con Rastañana, no sé. Ahora, los bolcheviques obviamente que la van a tratar de hacer desaparecer. ¿Por qué razón? No querían. A ver, ¿por qué llegaron al punto de matar a toda la familia completa? Para evitar herederos. ¿Ya? Para evitar que se produjera, ¿no es cierto?, un regreso después del régimen, ¿ya? Por eso es que cometieron esa atrocidad, ¿ya? Y de ahí surgió esta leyenda. El caso de la señora esta en Nueva York, no sé si será real, ¿eh? Si realmente había sido Anastasia ella, pero hasta donde entiendo, algunos expertos dijeron que no, que la verdad es que ella no era la heredera. Pero no deja de ser un tema entretenido, ¿eh? Como para investigar y saber qué suerte corrió esta niña, la verdad. Está como desaparecida la historia, no se sabe bien qué sucedió. Bien, de esta manera se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? El proceso de formación de la URSS se produjo entre 1923 y 1940. Gradualmente, tal como ven ustedes los colores ahí, se fueron integrando estos países. ¿Ya? El amarillo eh, corresponde al año 1922, en que entra la Federación Rusa, que es inmensamente grande, ¿no? Desde Moscú hasta Volodostok, perdón, la Federación Rusa integra, ¿no es cierto? Ahí se ve la flechita, ¿no es cierto? Se integra Bielorrusia, que es ese pequeño país que está ahí, que la gente la confunde. Hay mucha gente que cree que o Bielorrusia, como dice ahí, y Rusia es lo mismo, por ningún motivo. Son países aparte, ¿ya? Bielorrusia se integra a la URSS, ¿no es verdad? Se integra también este gran país, Ucrania, que tuvo un conflicto muy grave hace unos años atrás. No sé si lo recuerdan, ustedes estaban chicos, po. Estoy hablando de 5 años atrás, ustedes tenían 12 años, así que no creo que se acuerden. Ucrania entró en conflictos con Rusia nuevamente hace unos años atrás, ¿ya? eh, Capital Kiev. De hecho, de este conglomerado de países, sin duda que obviamente que el más importante es Rusia, ¿ya? Pero el segundo de importancia es Ucrania. ¿Ah? Ucrania tiene una superficie similar a Francia y una población similar a la que tiene Francia, ¿m? Capital Kiev, creo que lo acabo de decir. Y fue integrado también a Rusia. Eh, Pregunta, ¿ustedes han oído hablar de Chernobyl? Algo nunca he escuchado. Sí, Sí, profe. sobre la explosión. La explosión, claro. Eso fue en Ucrania, ¿ah? En Ucrania. La central nuclear de Chernobyl, que tiene un pueblo cercano que se llama Spiriat, ¿ya? Ese pueblo es un pueblo fantasma. Usted busca en YouTube, hay un montón de leyendas de lo que pasó con el pueblo, que el pueblo está impecable, ¿ah? Tiene enormes edificios, entre comillas pueblo, fue una ciudad pequeña en realidad, con muchos edificios. Está todo abandonado, ¿ah? Por el tema de las... Eso estaba dentro de Ucrania. ¿M? Lo que pasa es que Ucrania, al estar integrado dentro de la URSS, se pusieron muchas centrales nucleares y ojivas nucleares también, armamento atómico, se puso dentro de Ucrania, porque no esperaban a los rusos que algún día se separaran, ¿ya? Y cuando llegó la separación, eso fue realmente un problema. Pero de eso es harina de otro costal, nos vamos a referir después. Eh, También está en 1922 Armenia, son muy chiquititos, Armenia, que está ahí, eh, Azerbaiyán, que está ahí. 1925 se, eh, Tayikistán, son países muy pequeños, no es la pena, ni siquiera la pena nombrarlo, pero eso es el 29, el 25 en naranjo Uzbekistán, Turkmenistán. Mejor no nombro eso, porque la verdad es que tiene poca trascendencia. Sí tiene más eh, estos azules, estos sí, que son más importantes, como Estonia, Letonia y Lituania. Y este chiquitito es Moldavia, que se independizó muy poquito. Este país es muy pequeñito. ¿Profe? Eh, Dígame, por favor, ¿sí? Otra pregunta. Sí, Pakistán y todos estos lugares que terminan como con Stan, esa palabra significaba algo, ¿verdad?
Muy buena pregunta y no tengo la más mínima recóndita idea, no sé, pero muy buena Es que pregunta. mi Sí. profe decía que era esa como era tierra de ellos, cosa de que, por ejemplo, Ah, ya el nombre era como Paqui, pero Stan era tierra de ellos. perfecto. Súper bueno saberlo. Hay varios, hay varios, porque tú sigues más al Sí, sur. Está Pakistán, el que te mencionabas tú, que Pakistán es la parte oeste de la India, que entra en un solo país, pero por la colonización inglesa, tema que mencioné en la clase anterior, se independizó aparte, Pakistán, que es como un país aparte. De hecho, se ven con los hindúes y tienen los dos países en armamento atómico. Son pobrísimos, pero tienen bombas atómicas para atacarse mutuamente, Pakistán con la India. Y un poco más al eso. norte está el... Sí, dígame. Y más al norte está Afganistán, que yo creo que a ustedes no les suena mucho, pero Afganistán en la década del 80 fue famoso, tuvo mucha injerencia y recordemos que Afganistán es la patria de Osama Bin Laden, el tipo que echó abajo las Torres Gemelas y todo el tema, ¿ya? Que después lo mataron de una forma muy misteriosa que nunca he entendido, porque Estados Unidos tomó a Osama Bin Laden, lo masacró a golpe, lo mató y lo echó al mar. Cosa rarísima, pues, oye. O sea, si tú ves que hay un gallo tan importante como eso, en primer lugar no puedes matarlo así. Segundo, lo arrestas y le haces un juicio y lo llevas. Pero matarlo a golpe, echarlo al mar, no, es una cuestión que a mí no me hace sentido. ¿Eh? Profe, Una cuestión que no. Sí, dígame. eso se supone que lo hicieron así porque él se supone que era de los mismos de Estados Unidos, porque, bueno, hay muchas acusaciones hacia Estados Unidos de que hizo ese ataque a las Torres Gemelas con el fin de detonar. eh, mm, Todo esto fue como Sí, un montaje en sí mismo, pero todo esto era como una estrategia aparte. te entiendo. Sí, sí, sí. He leído esas teorías conspirativas, sí. Sí, sí, correcto. O sea, Osama Bin Laden sería parte de todo esto, en el fondo, sí. Y que de hecho, Osama Bin Laden, recordemos, fue aliado a Estados Unidos. Sí, sí, en su época. Claro que lo fue, lo fue. Y de hecho, Osama Bin Laden estudió en Estados Unidos, estudió en la universidad en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí uno empieza a hilar las cosas, ¿no? La muerte de este gallo fue rarísima. Y lo que tú me estás diciendo ahora me confirma más aún todo eso. Bien, de esta forma surge la URSS. Después va a venir el periodo entre guerras continúa, la URSS tiene una gravitación tremenda en el mundo, pero tremenda, tremenda. Viene la Segunda Guerra Mundial, la URSS entra a la Segunda también, aliado de quién va a ser a futuro su archienemigo, Estados Unidos, fueron aliados Estados Unidos con la URSS, y después terminó la Segunda Guerra Mundial, archienemigo, y eso es lo que genera lo que se denomina la Guerra Fría, ¿ya? Entre este país, que estamos en este momento viendo en la diapositiva, la URSS y los Estados Unidos, ¿ya? Con posturas diametralmente opuestas desde el punto de vista político y económico. La URSS es comunista y Estados Unidos es capitalista. ¿Ya? Entonces, estamos presenciando acá el nacimiento de este país que va a provocar consecuencias en el periodo entre guerras, en la Segunda Guerra Mundial y después en la denominada Guerra Fría. La URSS, recordemos, se disuelve en el año 1989. Yo fui el que presenció eso porque estaba muy joven y veía los todos los días cómo esto fue sucediendo. Eh, en el año 1924 fallece Lenin, ¿no? Y comienza la disputa por el poder entre León Trotsky y Joseph Stalin. ¿Ya? Y Trotsky era un hombre que, sin duda que apoyó, ¿no es cierto?, a Lenin, está claro, es un comunista, pero es un hombre que quiere la democracia. Trotsky quería, sea conforme. Logramos ya una primera etapa. Esto está muy bueno, que se logramos una. Pero tenemos que ahora caminar, ¿no es cierto?, a establecer un sistema democrático dentro de Rusia. Y eso no lo aceptaba Stalin. Cuando fallece Lenin, Lenin falleció en 1924 de un paro cardíaco, comienza la disputa del poder. ¿Ya? Y finalmente fue por la fuerza en que Joseph Stalin expulsa del país a León Trotsky. ¿Ya? Y Trotsky tiene que huir a América Latina, sin ir para acá. Finalmente Stalin se impone. Y años después, Trotsky es asesinado en México. Fue mandado a matar a México.
en todo esto, yo siempre hago este comentario, pero nunca me meto mucho porque por la sencilla razón de que no tengo los antecedentes muy claros, habría un chileno involucrado en la muerte de Trotsky. Un chileno que es famoso, no es cualquier chileno. Pero no quiero meterme más en el tema porque, pese a que he hablado con dos personas que son más o menos expertos, me han confirmado que fue este chileno que estuvo metido, no quiero meterme más porque no tengo la plena seguridad de que sea así. Ya es un tema muy delicado, ¿no? Aparte que no es cualquier chileno, insisto, es una persona de mucho renombre en Chile. Entonces, obviamente no, creo que no corresponde hacer una acusación tan grave si no tengo la plena seguridad de que sea así. ¿Ya? Bien, muere entonces Trotsky y Stalin se impone con una dictadura total dentro de la URSS. Pero total, ¿eh? Total. O sea, Lenin era, perdón, Stalin era temido por todos, por su gabinete, por su cercano, hasta por su familia. Todos le tenían, pero pánico a Stalin. ¿Eh? Una vez Stalin instalado en el poder, comienza una de las dictaduras más brutales que alguna vez haya conocido la historia. Mediados del siglo XX vamos a contemplar grandes dictaduras en varios países. Es el caso de la URSS con Stalin, va a ser el caso de Hitler con Alemania, va a ser el caso de, el italiano, uy, se me fue el nombre. Mussolini. Benito Mussolini. Gracias. Benito Mussolini en Italia, ¿no? Y otros más, no son los únicos. Japón también tiene un militarismo también por el estilo. Turquía también va a tener una cosa parecida, no tan grave, pero una cosa parecida. Y en fin, vamos a ver mucho militarismo, muchas dictaduras en muchos países del mundo. Es un panorama realmente muy oscuro el que se plantea en entreguerras, ¿ya? Y todos estos, disculpe la expresión tampoco académica, ¿no? Pero estos perros salvajes que están a punto de pelear entre ellos amenazan al mundo nuevamente con una segunda guerra mundial. Fueron suprimidas todas las formas de expresión. Quienes se atrevieron a oponerse al régimen comunista de Stalin terminó en campos de concentración o muertos, los cuales se calcula una cifra de unos 20 millones. Esta cifra es bien conservadora, ¿eh? O sea, los 20 millones siempre se discute mucho, ¿eh? Es la cifra que se calcula más o menos, ¿ya? Pero tal como se apunta acá, no obstante, según algunos historiadores, esta cifra podría elevarse a varias decenas. O sea, no se sabe exactamente cuántos fueron víctimas de Stalin, ¿ya? Sí, 20 millones es la cifra que se calcula, pero puede haber sido 30, 40 millones, más, quizás un poco más, ¿ya? Las verdaderas víctimas de este horror. Fue realmente un régimen de horror el que se dio en Rusia, ¿eh? De muchísima represión, ¿eh? De muchísima represión. Los años 20. Vienen los años 20, tenemos Rusia se sumerge, se oscurece, ¿no es cierto?, bajo esta dictadura, y en otros países la cosa es distinta, ¿ya? Estados Unidos plantea otro panorama, tiene, ¿no es cierto?, producción en línea de automóviles, acá tenemos señoritas acá, como diríamos en nuestro tiempo, ahora en nuestro tiempo, carreteando, ¿no?, carreteando por las calles de Nueva York, sonrientes, con ropa hermosa, qué sé yo, muy distinto al panorama que tenía la URSS internamente, que, digamos, quedó casi tan pobre como estaba antes, ¿ya? En cambio, dígame, por favor, sí. ¿Estos son los locos años 20? Claro, sí, le llamaron así por la sencilla razón de que la Primera Guerra Mundial provocó un ofuscamiento, como que ahogó a la gente la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando terminó la guerra, especialmente en Estados Unidos, se puede decir estos locos años 20, ¿ya? En que lo que pasa es que, particularmente Estados Unidos, tiene un progreso económico muy grande, pero muy fuerte, ¿ya? El capitalismo está, pero desatado, así, el capitalismo entra en su máximo furor, ¿ya? Sobre todo por surgimiento de la URSS, ¿ah? Porque era como para comparar, oye, miren la URSS, por favor, los gallos están ahí comiendo ratones y creen que estén bien, y en cambio nosotros, el país está, pero, pucha, creciendo por todos lados, la pobreza al mínimo, todos bien, todo progresa, qué sé yo, y eso lleva a la gente. Este baile del, ¿cómo se llama? Ay, no es el cancán, estoy muy perdido, espérenme. Se me olvidó el nombre. En los años 20, estas mujeres agarraban el collar y bailaban unos pasos así que eran como bien eróticos para la época. Toda esa locura, bailaban arriba de las mesas y cosas,
llevó a que esto se le Profe, llamaron locos años 20. Automóviles personalizados y todo eso. Dígame, por favor. el baile de Charleston, Ese algo. mismo, sí. Ese. Ese mismo, gracias. Justamente, el Charleston, sí, el Charleston, que era un escándalo para la época, pero la gente, no sé, pues será el reggaetón de ahora, el perreo, no sé, pero es lo que se bailaba en esa época, y Estados Unidos, cada ciudadano con su auto. Oiga, pero la mía novedad, no, que para ese año no sí, pues. O sea, 1920, que cada norteamericano tuviera un auto, uno para cada uno, era una locura, digamos, las fiestas, en fin, empieza todo un desarrollo en Estados Unidos tremendo. La década de 1920, este gran crecimiento económico para Estados Unidos, que contrariamente a la URSS hay democracia y libertad de expresión, ¿ya? Libertad de expresión en todos los ámbitos, en la política, en el arte, ¿no es cierto? Ahí tenemos una foto de Louis Armstrong, trompetista famoso de aquella época, el baile también, ¿no? Los espectáculos, el cine, que está, Estados Unidos sigue siendo el gran emperador del cine a nivel mundial, pero son los años que surge Hollywood, son los años que surge la Metro Goldwyn Mayer, la Warner Bros., la Columbia Pictures, todas estas grandes productoras que están hasta el día de hoy, y que además son los dueños de los canales del cable, dicho sea, y de Netflix, toda la cuestión, digamos, partí por ahí, partí en esos años, ¿ya? Los espectáculos, hay un desarrollo en Estados Unidos muy grande y se lo muestran al mundo, ¿ya? Pero hasta aquí no más llega. El impresionante auge económico de Estados Unidos es muy frágil, debido a que se basa en una creciente especulación financiera. Eso lo habíamos manifestado algunas clases atrás. La propiedad de las empresas es de los accionistas. La acción, que es una cuestión muy gringa, la acción, ¿ya? Y Inglaterra también, la acción se está transando en los mercados de valores, ¿ya? La propiedad de una acción la tengo yo puesta, perdón, me expresé mal. La propiedad de una empresa está en las acciones, ¿ya? La propiedad de una empresa está en las acciones. La acción va a tener, aquí donde hace falta el pizarrón, pero no importa. La acción va a tener un valor nominal que es el porcentaje que le corresponde en cuanto a la propiedad de la empresa, ¿ya? Si la empresa vale $100 y yo tengo 50 acciones, tengo $50 de esa empresa. Estoy poniendo un ejemplo altamente simplificado para que ustedes me lo entiendan, ¿ya? Entonces, si tengo 20 acciones a $1 cada uno, y son 100 acciones, tengo el, ¿cuántas acciones dije? 10, tengo el 10% de la empresa, ¿ya? Soy el dueño del 10% de la empresa y por lo tanto tengo 10 votos dentro de esa empresa, ¿ya? Así funciona la cosa. Pero además de eso, yo puedo transar esa acción, ¿ya? Esa acción la tomo y se la puedo vender a otro. Si la empresa de la cual tengo esa propiedad le está yendo bien, por ejemplo, la Ford, que está vendiendo muchos autos, ¿ya? Si le está yendo bien, hay un segundo valor que tiene esa acción, que es el denominado valor real, ¿ya? Que está por sobre el nominal, ¿ya? Entonces, ya no vale $1, ahora vale $1.50. Es decir, si compré $1 la acción y ahora está cotizada en el mercado de valores a $1.50, me gané medio dólar, po. Insisto que el ejemplo es simplificado, estamos hablando de millones de dólares, ¿ya? Chuta, es marzo y compré acciones a $1. Es noviembre y ahora valen 50% más. Me gané, a modo de ejemplo, $50 millones. Están en mi bolsillo ahora. ¿Y qué hice? Nada. El mercado se movió solo y me gané la plata. Sentadito me la gané. Esto es lo que se llama especulación. Y comienzan los gringos a todos a especular. Especulemos, po. Si esta cuestión es fácil. Compro acciones baratas y las vendo caras. Y me gané ese margen es mío ahora, ¿ya? Y empiezan todos a especular. Entonces, alguien por ahí dirá, uy, todos mis amigos tienen plata ahora, pues. Entonces, compraron acciones, las vendieron más caras y se compran el sueño americano, la casa en los suburbios, como empieza a suceder en Nueva York, el condado de Nassau, en Chicago, en Los Ángeles, en todas partes, alrededor de las ciudades van surgiendo los denominados suburbios, que es la típica casita esta con pastito adelante, ¿no? Que son estos barrios norteamericanos que son puro pastito y las casas sin rejas, ¿no? Esto es lo que el gringo le llama el suburbio, le llaman así. Para nosotros el suburbio es otra cosa, ¿ya? Pero para ellos es el suburbio, ¿ya? Mucho pasto, mucho parque y las casitas metidas así. Ese es el sueño americano, ¿ya? Tener ese tipo de casa. ¿Y cómo es lograr el sueño? Especulando, po. Y tú no querés ser rico también. Ay, sí, pero es que yo no tengo capital.
¿qué hago? Pide un préstamo, po. Y vos, claro, pero hombre, si el préstamo es súper barato, pides un préstamo, las vendes cara, y aparte de pagar el crédito, te quedaste con plata. Y ahí empiezan a meterse muchos. Nadie se le ocurrió, ¿y qué pasa si esta cuestión baja alguna vez? A nadie se le ocurrió. Hasta que una vez, 1929, bajó. Y el precio real empezó a bajar tanto que quedó por debajo del nominal. Imagínense lo que estaba endeudado y quedó con el precio de la acción por debajo del precio nominal que tenía. Gente que era rica, estos que fumaban puro y con un sombrero de copa, de un día para el otro, así de fuerte, de un día para el otro, estaban en la pobreza absoluta. Y vino la gran quebración de empresas. Pero peor que eso, quebraron los bancos en Estados Unidos. Empezaron a quebrar todos los bancos. ¿Por qué quebraron los bancos? Porque la gente había pedido créditos para poder comprar acciones. Y como no pudieron devolver los créditos, los bancos quedaron sin circulante y quebraron. ¿Ya? 1929. Se produce un gigantesco crack. Así, acuérdense que en inglés son muy dados a la onomatopeya, es decir, darle nombre por los sonidos. El crack, que quebró todo, el crack. ¿Ya? El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York cae estrepitosamente, llevando a Estados Unidos y al mundo a una fuerte depresión económica. Pero cuando decimos depresión económica, es que es la peor que ha experimentado el mundo, ¿ya? Cuando dijeron que el coronavirus iba a provocar una depresión peor que la de 1929, yo casi me desmayé, po. Menos mal que hasta aquí no ha sido así, porque la del 29, compadre, fue un desastre, ¿ya? Mi abuelita me decía que, no sé si mi abuelita era exagerado, pero me decía, mi hijito me contaba ella, la gente se arrastraba de hambre por la calle. No sé si mi abuela le pondría mucho color o fue realmente tan dramático, ¿ya? Mi abuela era de San Bernardo. O sea, mi hijito, yo me acuerdo, dígame. En esta época las personas se tiraban de los edificios. Correcto. En Nueva York, particularmente, los que tenían sus corredoras de acciones, y así de propiedad, de acciones, claro, ellos, gente que vivía en los suburbios, en sus casas de 2 pisos con sótano y 2 autos Ford, y su esposa muy hermosa ahí esperándolos todos los días con la cena, se dieron cuenta que no podían llevar ese estándar de vida, que estaban en la pobreza más, o sea, cuando digo pobreza, es que no tenían $1, nada, y los gallos se tiraban por las ventanas. Se tiraban por las ventanas, en Nueva York, incluso del mismo Wall Street, foto que les mostré en alguna clase anterior, se tiraban por la ventana y se suicidaban, ¿ya? Porque no soportaron lo que estaban viviendo. El presidente de Estados Unidos establece el denominado New Deal, ¿ya? Se traduce al castellano como nuevo trato, ¿ah? El New Deal, basado en nuevas teorías económicas desarrolladas por el economista Keynes. En su guía de estudio está más desarrollado esto. Acá se lo he pasado muy resumido en esta oportunidad. No me acuerdo el nombre de Keynes, solamente sé el apellido. A ver, para no enredarlos tanto con todo esto, es así de simple. Es una reforma al capitalismo. ¿De qué adolece el capitalismo? El capitalismo de lo que adolece es la nula intervención del Estado. ¿Ya? Karl Marx, está súper clarito, perdón. Adam Smith decía que el Estado no podía intervenir en la economía, porque la economía funcionaba sola y eso hacía que los ricos fueran más ricos y llegaba a un punto que eran tan ricos que empezaban a chorrear la plata y los más pobres también se enriquecían, ¿ya? Cosa que es una utopía y que nunca sucedió, ¿ya? ¿Qué plantea Keynes? Frente a este desastre, porque el crack de 1929 demostró que el capitalismo no servía. Es así de simple, que el país, Estados Unidos, quedó en la hambruna total, con todas las empresas quebradas y todos los bancos quebrados, ¿ya? Entonces, ustedes distinguen un republicano de un demócrata en Estados Unidos, ¿no? Los republicanos son más de derecha, los demócratas son más de izquierda. Había estados republicanos gobernando y no querían hacer reformas, hasta que apareció el caballero que está en la foto ahí, que es Franklin Delano Roosevelt. Y Roosevelt, que era demócrata, era más tirado a la izquierda, dice, esta cuestión no puede seguir funcionando así, hijo, Roosevelt. Entonces, trajo las ideas de Keynes, es decir, con un Estado benefactor, un Estado que tuviera un rol protagónico dentro del país, ¿ya? No solamente controlando, rayando la cancha, sino también teniendo empresas estatales, cosa que era un pecado mortal
para los norteamericanos, po. O sea, esto no podía ser como empresas del Estado, si era todo privado. Y comienzan a surgir empresas del Estado. Y eso empieza a mover el país de nuevo, ¿ya? Este nuevo trato, ¿ya? Fue, ¿no es cierto?, una reformulación del capitalismo con la incorporación de un rol del Estado mucho más fuerte, y que se quedó, ¿eh? Después Estados Unidos vuelve a las privatizaciones y todo eso, pero hasta el día de hoy sigue teniendo el Estado federal, y los Estados independientes tienen un rol importante en la economía de los Estados Unidos. La crisis norteamericana va a traer fuertes repercusiones en el resto del mundo, salvo para la URSS, obviamente. ¿Por qué? Porque la URSS no tenía mercado de valores. Entonces ahora están ñe. A la URSS no le pasó nada, obviamente. La gran crisis. La URSS, como tenía un sistema centralmente planificado, ya con todo centrado en el Estado, ellos siguieron produciendo como estaban antes nomás, y no pasó absolutamente nada en la URSS, ¿ya? En cambio, los países capitalistas, como Chile, por ejemplo, están en la más absoluta ruina, está el desastre, ¿ya? Porque la quiebra del mercado de valores afectó al mundo entero. La fotografía que están viendo ahí, sí, eso no es un país latinoamericano, no es ni México, ni Perú, ni Chile, eso es Estados Unidos, ¿ya? Quedaron, es una familia norteamericana, quedaron en la absoluta pobreza los gringos, ¿ya? Y tengo que reformular todo, ¿ya? Y esto hizo que los ojos de muchos se volvieran a la URSS. Entonces muchos decían, ven que el capitalismo no es la solución. Entonces hizo que la juventud, por ejemplo, en muchos países dijera, oiga, planteémonos el tema del comunismo, es válido. Porque dense cuenta, ¿qué pasó con Estados Unidos? Mire cómo quedaron. No eran tan ricos, que todos tenían un auto y vivían en los suburbios y todo el cuento. Mire cómo quedaron, ¿ya? Y esto, ¿qué lo provocó? El capitalismo, ¿ya? Es el autor, ¿no es cierto?, de este desastre mundial. La hambruna más absoluta, como les dije antes, mi abuelita me decía, mi hijito, por acá por Urmeneta me decía, yo vi gente arrastrándose por la calle muerta de hambre. No sé si habrá sido tan así, pero sí está claro que esto afectó a toda América Latina, a todo Estados Unidos y a toda Europa. Ya fue el 1929 fue una hecatombe total, ¿no es cierto?, en el mundo, excepto para la URSS, excepto para la URSS. Esto fue el mundo entre guerras. Ya, si tienen preguntas, recién voy a terminar esto acá, espérenme, ahí lo cierro. ¿Alguna consulta mientras busco la lista? Que no le he pasado lista en un solo día, hoy día les voy a pasar lista. Veamos. Cualquier pregunta me la hacen, ¿eh? Me interrumpen nomás. Samuel Armijo. No lo veo al menos ahí. No está. Tiara Ábalos. Tampoco la veo. Benjamín Chuta. Valvenera. Ahí No está. se preocupe, Ya. profe. Presente. Disculpa. Mira, que estoy sin lente, así que ni siquiera leo bien, así que disculpa. Antonella Beltrán. Ah, ya la vi. Dice Antonella 2000 ahí. Natalia Berríos. Súper. Ya, gracias Antonella. Gracias Natalia. Trinidad Bozán. No la veo la Trinidad. No está, parece. No. Chuta, no veo nada. Ay, mejor me pongo los lentes, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos tonteando? Ya, ahí sí. Deni Covarrubias. Ahí lo vi. Anaís Dinamarca. No lo veo. Scarlett González. Acá presente. Súper, gracias. Sofía León. Ya la vi. Presente. Súper, gracias. Constanza Miranda. No está. María Moya. Presente. Súper. Diego Palacio, ya lo vi. Oriana Pinto. No la veo. Sebastián Pinto. No lo veo. ya leí lo de Sofía, ya.
Luz Rodríguez, tampoco la veo. Leandro Severino, ya lo vi ya. Jorge Torres, no lo veo. Y Josué Vergara, tampoco lo veo. Profe, Bueno, dígame, sí, dígame. yo no sé qué pasa con el Josué. Yo últimamente no he tenido mucho contacto con él y le voy a preguntar si va a seguir en el PREU Pregúntale. para avisarle. Ya pues, ojalá se reintegre, pues. Sería bueno, Sí, súper. Bueno, ¿alguna consulta, preguntas? por mi parte quedó súper claro. Qué bueno, Sofía. Muchas gracias entonces. Si no hay consultas, yo lo mandé al universitario.